Es mejor recordar. Esa es la frase que más me llamó la atención de uno de los libros del autor C.S. Lewis. El libro se titula Más allá del planeta silencioso. Es mejor recordar. Ese libro es una novela ficticia, es una novela de ficción y contiene mucha enseñanza que es como si fuera una especie de metáfora de la vida cristiana que nosotros vivimos. Me llamó la atención porque el personaje principal de esta historia, el Dr. Ramson, es secuestrado y enviado, le digo que es ficticia, a un planeta lejano, más allá del planeta silencioso. El planeta silencioso es el planeta Tierra. Él fue enviado a un planeta, más allá del planeta silencioso, a otro lugar llamado Malacandra. Después él se da cuenta que es el planeta Marte. Y es enviado allá para ser sacrificado de alguna manera. Pero logra escaparse y cuando corre llega a un lugar donde recibe la ayuda de varios grupos de extraterrestres, en este caso marcianos. Y va a decir, el pastor cree ahora en extraterrestres. No, estoy contándoles una historia ficticia, por favor, no me citen fuera de contexto. Pero denme paciencia, tengan paciencia, estoy llegando a un punto clave aquí. Cuando llega a ese lugar, el Dr. Ramson habla con estas personas y se da cuenta de que estos seres que viven en armonía y que son súper inteligentes, no tienen ningún libro alrededor, no hay absolutamente ningún libro del cual ellos puedan estar investigando o estudiando. Y él, preocupado porque siempre ha asociado la inteligencia con el estudio, les dice a estos seres, pero ¿dónde están los libros? No veo ningún libro en sus bibliotecas. Es más, no he visto ningún libro en ningún lugar de por aquí cerca. ¿Qué ha pasado? Uno de los seres, precisamente llamados los Zorns, le responde al Dr. Ramson de la manera siguiente: libros no los necesitamos. Es mejor recordar. Escribir las cosas únicamente harán que sea más fácil olvidarlas. Por lo tanto, nosotros hemos determinado siempre recordar lo que tenemos nosotros que hacer. Es interesante poder ver la historia desde este punto de vista. Porque si usted es como yo y tiene usted una agenda electrónica o una agenda en papel o en un libro, constantemente está poniendo notas ahí de lo que quiere usted que no se le olvide. Si tiene una cita con el médico, si tiene una cita con alguien o simple y sencillamente tiene una lista de cosas por hacer, anota todos los puntos ahí para que no se le olviden, ¿cierto? Pero curiosamente dependemos de ese libro. Sin ese libro no nos podemos acordar de las cosas que tenemos que hacer, no todo el tiempo. Constantemente tenemos que revisar. Lo que me llama la atención de esta historia es el hecho de que muchas cosas que son importantes en la vida debiéramos recordarlas simple y sencillamente porque son importantes y no porque estén anotadas en un libro. Desafortunadamente, si ustedes son como yo, que espero que estemos todos en la misma página, sabemos que el conocimiento viene de los libros. Pero el conocimiento de nada sirviera si permaneciera dentro de esos libros. Miren, estamos rodeados de información. Por donde sea hay información. Libros, revistas, la internet. Estamos rodeados de información, ¿cierto? El problema no es la información, porque aunque estemos rodeados de información, muchas veces la información no está dentro de nosotros. Podemos estar rodeados de información, pero esta información no está en nosotros. ¿Qué podemos hacer para que, sobre todo, la información que vale la pena para nosotros, que es el conocimiento de la verdad bíblica, esté en nosotros? ¿Qué podemos hacer para que así suceda? Hermanos, el conocimiento sin la aplicación no cumple el deseo que Dios tiene para sus hijos. El conocimiento sin la aplicación no cumple el deseo que Dios tiene para sus hijos. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el Señor desea que pongamos en práctica lo que aprendemos. Y la mejor manera de que nosotros podamos poner en práctica lo que aprendemos es que precisamente apliquemos. Le voy a decir esto en palabras sencillas para que no se le olvide. La idea principal de este mensaje
es la siguiente: para que usted aplique, recuerde y aplique. Para que usted aplique, recuerde y ponga en práctica. En otras palabras, para que usted aplique, recuerde y practique. Cuando nosotros recordamos las cosas, hay más posibilidades de que nosotros podamos llevarlas a cabo, podamos actuar. Vivimos en un mundo que está en contra de todo lo que nosotros quisiéramos aprender acerca de Dios. Nos bombardea con información constante que muchas veces, en lugar de ayudarnos, nos aleja de los principios bíblicos y hace que muchas veces no solamente pasemos por alto, sino que nos olvidemos de lo esencial en nuestro caminar espiritual con Dios. Es por eso que tenemos que hacer un firme propósito en poder recordar las verdades fundamentales de la Escritura. Ahora, esto no es nuevo. Siempre, de una u otra manera, ha ocurrido. Ocurrió en el tiempo del Antiguo Testamento a los hijos e hijas de Dios, al pueblo de Israel. Y precisamente alguien que estaba al frente de ellos en ese momento tomó una preocupación muy especial para que la gente no solamente recordara, pero también pusiera en práctica los principios de las Escrituras. El mundo que nosotros vivimos está sumido, hermanos, sumido en una ignorancia espiritual. El mundo que nosotros vivimos está sumido en el analfabetismo bíblico. La gente está contenta porque conoció a Jesús como su Salvador. Está feliz porque va a una iglesia donde se predica la sana doctrina. Está contenta porque de alguna otra manera en ese lugar se cantan hermosas melodías al Señor. Está feliz porque al menos ahí se puede abrir la Biblia y se puede aprender de ella el domingo en la mañana. Pero es curioso que la mayoría de los cristianos, que se supone que deben ser los que ponen el ejemplo al resto del mundo de ser estudiosos de la palabra del Señor, es ahí entre los cristianos donde hay más negligencia en el estudio de la Escritura. Decimos que sabemos porque hemos de alguna manera, desde que estábamos en la escuela dominical o desde que veníamos cuando éramos pequeños a la iglesia, recordábamos algunos puntos. Y decimos, la Biblia dice, pero nos cuesta trabajo decir el pasaje específico donde está ese pensamiento. Y decimos, la Biblia dice, y es por eso que muchos se confunden, porque muchas personas, incluyendo cristianos evangélicos, aseguran que la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Hay ignorancia espiritual, hay analfabetismo en las Escrituras. En un examen que se le hizo a estudiantes en una escuela cristiana, hermanos, jóvenes entre 15 y 17 años de edad, se le hizo un examen de conocimiento bíblico. Y eran exámenes fáciles porque eran cerrados, era con puntos, o sea, realmente iban a elegir la respuesta más acercada. Entre las preguntas que se hacían, preguntaban quién era Juana de Arco. Y la respuesta de la mayoría dijo que era la esposa de Noé. ¿Va usted a creer eso? No estoy bromeando. No sé qué sucede específicamente con nuestra juventud y amo a los jóvenes y por eso es que voy a tomar un espacio especial. Pero tal parece que no solamente los jóvenes hoy en día, sino todos nosotros, pero de alguna manera particular con la juventud de hoy en día, como lo decía alguien por ahí, pareciera que como a la edad de 13 años le sacan el cerebro, lo guardan en una caja y se lo vuelven a colocar cuando cumplen 18 años de edad. ¿Quién sabe dónde está su mente o en qué está centrada? Ojalá que no sea el caso con algunos de los jóvenes que tienen esa edad y están aquí escuchándome en este momento. Pero lo cierto es que de alguna otra manera, no nada más los jóvenes, pareciera que la mente de todos nosotros es como el teflón que hay en algunos sartenes, donde nada se pega. Escuchamos sermón tras sermón, escuchamos enseñanza tras enseñanza, tomamos curso tras curso, acudimos a cuanto estudio bíblico haya, verdades fundamentales, y de alguna otra manera pareciera que nada se nos queda.
Escuchamos el buen consejo de una persona madura en Cristo, pero a los 5 minutos se nos olvida. Escuchamos lo que dice el sermón el domingo en la mañana y cuando salimos por la puerta, ¿quién sabe qué dijo el pastor? No importa si haya sido claro o no al explicarlo. Pero estamos en una total ignorancia de las Escrituras. ¿Y saben qué, hermanos? El problema del escándalo de lo que es el analfabetismo bíblico reside en nosotros, en nosotros los cristianos. Porque en muchos de los casos nos conformamos únicamente con lo que se escucha el domingo en la mañana, cuando realmente todos debemos ser estudiantes de la palabra del Señor. Pero es que, pastor, si yo la estudio por mi cuenta, yo no la voy a entender. Bueno, el domingo mañana cuando nos reunimos aquí en un servicio como este y abrimos la palabra del Señor para estudiarla, es un buen momento para tomar nota y para poder reflexionar en las maravillas del Señor. Pero no puedo limitarme a ese espacio únicamente, porque realmente lo que escuche yo un domingo en la mañana, ya sea en el sermón o en un estudio bíblico en la escuela dominical, debe motivarme a ir más allá durante la semana para poder seguir aprendiendo más de lo que Dios quiere que yo conozca. Hermanos, vivimos experiencias con Dios todos los días. Y la experiencia que tenemos con Dios en su palabra es como el maná que recibieron los israelitas en el desierto. Era nueva cada día y no podía almacenarse nada más porque sí para el día siguiente. Cada día podemos experimentar cosas grandes cuando nos sumimos a Él, nos sumimos en su palabra y le conocemos cada día más a Él. Pensemos en estos aspectos. Muchos de los investigadores argumentan que un gran porcentaje de los cristianos evangélicos, más allá del 80%, leen ocasionalmente la Biblia por su cuenta. Y yo creo que es muy alto. En muchas de las otras estadísticas que se levantan, se ve que cada día más, vamos dejando las Escrituras por un lado y nos vamos enfocando más en los sermones que escuchamos, en los sermones que por ahí nos pasan o los puntos que vemos de algún predicador que nos cae bien. Pero se nos pasa ese aspecto fundamental de aprender directamente de la palabra del Señor. Ahora, si somos como las personas que aparecen en la historia de C.S. Lewis y que nos basta con recordar, no necesitamos leer, entonces, bueno, los felicito. Ya saben lo suficiente. Ahora hay que poner en práctica todo lo que recuerdan. Pero como nos falta a nosotros recordar, y no recordamos porque nos falta estudiar, cuán importante es que al comenzar este año centremos nuestra atención, centremos nuestra mirada en las cosas que de verdad valen la pena. Dios bendice a aquel hombre o aquella mujer que pone primero lo primero. Hay una historia bien interesante en el Antiguo Testamento y es una historia que aparece en el libro de Esdras. En Esdras, específicamente en el capítulo 7, encontramos ahí una analogía muy interesante de lo que ocurre hoy en nuestros días, hoy en la actualidad, que también le sucedió al sacerdote Esdras en la generación que estaba. Vaya conmigo al libro de Esdras, capítulo 7. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Esdras, capítulo 7. Permítanme que lea para ustedes un poquito la palabra de Dios aquí en estos 10 versículos para entrar un poquito en el contexto de lo que vamos a ver. Esdras capítulo 7 dice lo siguiente: muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. Hasta ahí. Mucho tiempo después de qué. Bueno, si usted lee los primeros 6 capítulos del libro de Esdras, se dará cuenta de a qué se refiere el autor con eso de mucho tiempo después. Si pudiéramos dividir el libro de Esdras en 2 grandes partes, la primera de ellas la podríamos nosotros dividir de esta manera: el regreso del primer contingente de israelitas a Jerusalén bajo el dominio del rey sirio, gobernados o comandados por Zorobabel. Mientras que la segunda parte podemos ver
el regreso del segundo contingente de israelitas que venían del exilio bajo el reinado de Artajerjes, comandados por el sacerdote Esdras. Y esto comienza a partir del capítulo 7 hasta el final del libro. Realmente vemos la historia de cómo los grupos de israelitas que estaban en el exilio volvían por fin a su añorada ciudad de Jerusalén. Ustedes recuerdan la historia perfectamente, saben perfectamente qué fue lo que ocasionó el exilio para estos israelitas. Ahora, quizás no sean los mismos que habían estado en aquel tiempo cuando fueron llevados a cautiverio. Quizás eran nuevas generaciones, habían pasado muchísimos años. De hecho, eran casi 70 años o más de 70 años los que duraron allá en el exilio. Obviamente, si acaso quedaban algunos vivos de la generación anterior, había una nueva generación. Y por X o Y razón, en este tiempo, los padres que tenían la responsabilidad de seguir enseñando a sus hijos y a los hijos de sus hijos las creencias, las verdades de Dios, de las Escrituras, y también las costumbres y tradiciones de un pueblo escogido por Dios, por la situación en la que se encontraran, habían sido quizá negligentes o quizá hasta se les había olvidado comunicar esa verdad. Viene una nueva generación completamente ignorante de las costumbres, completamente ignorante acerca de las cosas que ellos debían celebrar como pueblo, porque estaban fuera del lugar de origen. ¿No le ocurre a veces que cuando nosotros llegamos a una nación como por ejemplo los Estados Unidos donde nos encontramos ahorita, de diferentes países, venimos con un sueño, con ideas de mejorar y de prosperar, de triunfar, y llegamos con la mejor intención de hacer de nuestras descendencias personas de provecho? Si usted traía a sus hijos pequeños, pues quiere que ellos sean hijos de bien, que vayan a la escuela, aprendan el idioma, se asimilen a la cultura lo más que puedan. Si usted no tiene cuidado, ellos van a ser tan asimilados a la cultura que ya no van a comunicarse en el idioma que usted y yo hablamos. Y ocurre muy a menudo. No los queremos forzar. Por X o Y razón, ellos no aprenden esa hermosa cultura de la cual provienen, sea de cualquier país de Latinoamérica. Quizá los padres están sumidos en el trabajo, en las ocupaciones, 2, 3 trabajos, no permiten pasar el tiempo suficiente en la casa con tal de asegurar de que ellos puedan recibir ese tipo de herencia cultural que se les transmite. Sea cual sea la razón, algo sucede. Pongo eso en contexto para que usted se imagine lo que pudo haber ocurrido con aquella nación que fue llevada en contra de su voluntad al cautiverio en Babilonia, y estaban ahí por muchísimos años y se habían olvidado completamente de quiénes eran, sobre todo aquellos que eran nuevos, jóvenes en ese tiempo. Muchos quizá ya no se preocupaban por eso, pero no el sacerdote Esdras. Él estaba muy preocupado por las circunstancias que estaba viviendo la nación, a tal grado que decidió no quedarse con los brazos cruzados, sino hacer algo para ellos. Entonces, al saber que por designios de los reyes en ese tiempo, primero que nada, cuando Babilonia estaba siendo derrocada por el imperio medo y persa, los reyes de los medos, el rey de los persas, estaban permitiendo a Israel volver de la cautividad. El primer remanente que vuelve están comandados por Zorobabel, y ellos van con una idea fundamental en mente, y es reconstruir el templo sobre las bases originales. Esto lo puede leer en los primeros 6 capítulos de este libro maravilloso de Esdras. Ellos estaban construyendo, pero siempre que alguien quiere hacer algo por Dios, va a despertar oposición a los demás. Y aquellos enemigos del pueblo de Israel que no estaban conformes con ver nuevamente levantarse ese templo sobre aquellos escombros del templo anterior, comenzaron a amedrentar, a ahuyentar, a meter miedo a estos jóvenes, adultos, hombres, mujeres que regresaban después de años de cautiverio. ¿Pero qué sucedió? La construcción se detuvo por muchísimos años. Es ahí donde encontramos este capítulo 7 de Esdras, donde vemos que bajo un nuevo rey continúa un segundo remanente volviendo a su querida Jerusalén. Muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras.
Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriaot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Esdras, que es el autor de esta carta o de este libro, se está asegurando de que sepamos específicamente quién es él. Él no era solamente un levita cualquiera que ayudaba en el templo, él era un descendiente directo de ese linaje sacerdotal de Aarón, el hermano de Moisés. Por eso da toda la genealogía para que no quede ninguna duda. Está autentificando su función, está autentificando quién es él en realidad. Y aquí está diciendo, este es el sacerdote descendiente del linaje. Versículo 6. Este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. Algunos del pueblo de Israel, junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él hasta el 7º año del reinado de Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. ¿Qué es lo que tenemos aquí en estos pasajes? Vemos la fidelidad de Dios sobre un hombre a quien va dirigiendo. Cuando usted lea en la página de las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, que la mano de Dios está con alguien, no se imagine a Dios poniendo la mano sobre alguien como recargándose o cuidándolo o acariciándolo. Piensa en la mano de Dios como dirigiendo a alguien que de alguna otra manera está diciendo, es por este rumbo, es por aquel rumbo. La mano de Dios estaba con Esdras por la obediencia que él tenía a su palabra, porque había hecho un firme compromiso consigo mismo acerca de lo que él había aprendido de Dios. Obviamente miraba la situación alrededor de su pueblo y se daba cuenta de la ignorancia bíblica en la que vivían, se daba cuenta que muchos de ellos ni siquiera elevaban una oración al Señor, porque lo habían olvidado o que quizás las circunstancias los mantenían alejados de ellas. Otros ni siquiera conocían a ese Dios del cual los padres quizás hablaban. No sabían cómo dirigirse, no sabían qué hacer. Ante la problemática que había del analfabetismo de las Escrituras en ese tiempo, Esdras tiene una solución. Esdras realmente analiza la situación y empieza a trabajar para solucionar el problema que había de tanta ignorancia espiritual en el pueblo. ¿Cuál era la función de Esdras? Era un sacerdote. Por lo tanto, era un hombre que representaba al pueblo delante del Señor. Los sacerdotes, su función fundamental era representar al pueblo. Ofrecían los holocaustos adecuados representando a la nación delante del Señor. Pero también, aparte de eso, tenía una función muy particular y era un escriba. Pocos escribas se mencionan en este tiempo. Aquí está Esdras mencionándose como un escriba, una persona conocedora, un maestro de la ley. ¿Cuántas veces él pudo haber leído los pasajes desde el Génesis hasta Deuteronomio? Quizás los poemas escritos por David, quizás los proverbios de alguna otra manera. ¿Cuántas veces él pudo haber tomado las Escrituras del Antiguo Testamento y haber analizado las promesas del Señor diciendo, el Señor es fiel, el Señor siempre cumple lo que promete? Y quizás eso estaba en su mente diciendo, estamos en medio de un pueblo que está sumido en la ignorancia, necesitamos ayudarles a volver a lo básico y fundamental, que son las Sagradas Escrituras. Hermanos, la Biblia para nosotros es lo básico en nuestro crecimiento espiritual. La Biblia para nosotros es lo fundamental, es lo que más necesitamos cuando nosotros queremos conocer más a nuestro Dios. Esdras conocía esto de primera mano y tomó una firme decisión. Veamos un poquito lo que Esdras hizo en este tiempo, que seguramente va a ser de mucha ayuda para nosotros en este momento en el que vivimos.
Esdras, dice el versículo 10, propuso en su corazón, decidió tener un compromiso personal consigo mismo. Propuso en su corazón estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Esdras contempló la situación alrededor y tomó un compromiso personal. ¿Cuál era este compromiso? En primer lugar, él quiso estudiar. Él quiso inquirir, dice otra versión de la Escritura. Él quiso adentrarse en las profundidades de lo que la verdad de Dios tiene que decirle. Él quiso no solamente leer de pasadita o en la noche antes de dormir o un ratito en la mañana antes de salir del trabajo. Él quiso tomar el tiempo adecuado para profundizar en lo que dice el texto o en lo que no dice el texto. Él quiso poner esas promesas en la perspectiva adecuada y en el contexto adecuado para poder de alguna otra manera comprender cuál es la verdad que él tenía que sacar. Para meditar, para conocerla. ¿Qué habrá pensado él cuando leyó lo que dice la palabra del Señor en Josué 1:8, donde dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes? Ese es el versículo 9. Y el anterior dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo lo que conforme a él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La promesa del Señor es: esfuérzate, sé valiente, porque tu Señor estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cómo pudieron haber llenado el corazón de Esdras esas palabras? ¿Cómo pueden llenar en nuestros corazones las palabras de Esdras en el contexto en el que vivimos? ¿De qué manera, de alguna manera en particular, nosotros podemos aprender de esto y aplicarlo en nuestras vidas hoy en día? ¿Acaso cuando nosotros pasamos crisis, no la Biblia puede ayudarnos con los principios adecuados para vivir una vida victoriosa en medio de la situación dura que vivimos? Pero tal parece que cuando enfrentamos una crisis corremos para todos lados, pero nunca volvemos al punto fundamental. Lo básico, lo fundamental. Hacer un compromiso firme de estudiar las Escrituras. Un entrenador de los empacadores de Great Bay ¿se acuerdan ustedes del nombre? Lombardi, Vince Lombardi. Hizo algo bien inusual en una ocasión. Los empacadores de Green Bay habían ganado casi todos los partidos de la temporada. Iban invictos, no habían perdido un solo juego en ese tiempo. Cuando les tocaba jugar el juego previo al campeonato, les tocó enfrentarse a un equipo que no era un buen rival para ellos, era un equipo sencillo para ellos. Pero de alguna u otra manera tenían que jugar en contra de este equipo. Para ellos era pan comido, como dicen en nuestros países. Fácilmente los iban a derrotar, pero no lo hicieron. Entonces, los jugadores no decidieron entrenar en ese fin de semana. Habían llegado al lugar y llegaron confiados y se fueron de parranda quizá toda la noche. Total que llegaron el día del partido, algunos todavía amanecidos. Y cuando enfrentaron a ese equipo contrario, que pensaron que iban a ganar como si nada, sufrieron la más terrible y grande de sus derrotas. Se confiaron demasiado. Cuando iban de regreso a su lugar de origen, no dijo nada el entrenador Lombardi, no dijo absolutamente nada. Solamente que cuando llegaron, en lugar de despachar a cada uno a su casa, les dijo, vamos al campo de fútbol. Y los llevó precisamente hasta el campo de fútbol. Era ya medianoche. Prendieron las luces, sentó todo el equipo al frente, venían cansados por el viaje, cansados, avergonzados, llorando por la derrota. Se les había ido de sus manos el gran premio del campeonato. Y los sienta alrededor y comienza a decirles a todos, para jugar bien, tenemos que aprender lo básico. Y luego tomó una bola de fútbol americano y les dice, jóvenes,
es una pelota de fútbol. Lo básico. ¿Queremos nosotros enfrentarnos a las situaciones de la vida? ¿Queremos nosotros vivir una vida cristiana victoriosa? ¿Queremos nosotros de alguna otra manera saber que tenemos que conocer más al Señor y darlo a conocer? Tenemos nosotros que entender qué es lo básico. Y queridos hermanos, esta es la Biblia. Esta es la palabra de Dios. No puedo pretender conocer a un Dios si no entiendo lo que Él quiere, lo que Él es, lo que Él espera y lo que Él determina de mí en su palabra. Porque aunque usted no lo crea, nosotros somos parte de ese plan de Dios en este mundo. Pero tenemos que aprender lo básico. Entonces Esdras propuso en su corazón algo muy importante. Hizo un compromiso personal. Debemos ser personas de compromiso, personas comprometidas a poner primero lo primero en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es primero. En segundo lugar, él propuso obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Porque una cosa es leer la Biblia, otra cosa es ponerla en práctica, obedecerla. Y la obediencia debe ser total. Cuando Dios nos habla en su palabra y determina algo específico en nuestras vidas, nuestra respuesta siempre al Dios que nos llama a hacer algo debe ser: sí, Señor, aquí estoy, envíalo a Él. No, ¿verdad? La obediencia es completa, es total a lo que dice Dios en su palabra. Esdras propuso en su corazón estudiar la palabra del Señor, pero no solamente estudiarla, desmenuzarla, meditar en ella, sino también ponerla en práctica, actuar con respecto a eso. Situaciones habían pasado, jóvenes necesitaban recordar qué eran las fiestas de los judíos, las tradiciones de los judíos. Si abre brevemente el libro de Nehemías, en el capítulo número 8, encontramos algo muy interesante. En la antigüedad se decía que el libro de Esdras y el libro de Nehemías era un solo libro. De cierta manera son dos, pero en un tiempo en la Biblia hebrea se unieron estos dos libros porque se complementan muy bien. Ahí aparece también el sacerdote Esdras. ¿Por qué? Porque Nehemías está narrando al tercer contingente de israelitas que volvían de nuevo a Jerusalén, el último de los grupos. Ellos venían con la firme decisión de reconstruir los muros que rodeaban Jerusalén. Ya el templo, después de la demora que hubo, fue finalmente construido. Esdras estaba restableciendo lo que era la palabra del Señor, estaba restableciendo al pueblo en lo espiritual. Y Nehemías venía para terminar de concluir la obra, levantando los muros que rodeaban Jerusalén. Y aquí en el capítulo 8 encontramos una parte importante, porque vemos realmente la forma en la que Esdras estaba llevando a cabo su función. Nehemías capítulo 8, hubo un avivamiento muy grande en la puerta de las aguas que rodeaba, una de las entradas de las murallas. Ya estaba reconstruido ahí el muro casi en su totalidad. Y le pidieron al escriba, Nehemías capítulo 8, le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía. Algunos ya están mirando el reloj en este momento. Y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Versículo 4, escuche. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maaselas, y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Cómo me costó trabajo. En pocas palabras, junto a él estaban sus líderes, estaban las personas que servían directamente junto con él la administración de la palabra del Señor y los aspectos del templo. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie.
¿Qué les parece? Hacemos un ejercicio. Ayúdenme, por favor. Cuando vean que yo tomo la Biblia y la abro, todos se ponen de pie, los que puedan. Un poquito más organizados estaban, yo creo que en aquel tiempo, que todos se pararon al mismo tiempo. Vamos a ver otra vez, siéntense. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Pueden sentarse. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jazmín, Acub y todos los demás líderes que rodeaban a Esdras instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Vuelva conmigo al libro de Esdras para el último punto. Una vez que Esdras propuso en su corazón, hizo un compromiso serio de estudiar la palabra del Señor, lo primero que hizo fue estudiarla a profundidad, conocer lo que dice y lo que no dice el texto, de alguna otra manera ver de qué forma Dios se relacionaba con ellos como pueblo, con Él como sacerdote, como Él como guía, como líder espiritual, para poder entender cuál era la voluntad del Señor. Hoy en día, con tristeza, vemos que hay muchos predicadores que consideran que el Espíritu Santo les dará a ellos lo que van a decir el domingo en la mañana. Miren que yo quería probar eso esta mañana y yo creo que no me funcionó. En una ocasión un pastor le había dicho a su congregación, porque ellos se quejaban un poquito de que el pastor muchas veces decía cosas y no sabían por dónde iban. Parecía que tenía más salidas que un cerco viejo. Entonces él les decía: no, es que yo no tengo que estudiar la Escritura, yo solamente dejo que el Espíritu llene mi mente. Cada vez que yo salgo de mi casa, él vivía al lado del templo, en la casa pastoral, cada vez que yo salgo de mi casa y vengo acá al púlpito, el Señor me da su mensaje para ustedes. Entonces, todo el grupo de ancianos y diáconos decidieron comprarle una casa a 45 minutos de la iglesia para que tuviera más tiempo el Espíritu de llenar su cabeza. Si un predicador no pasa no menos de 20 horas, 18, 15 quizá, estudiando el pasaje dentro de su contexto, entendiendo cómo se relaciona uno con otro, de alguna otra manera explicar expositivamente versículo a versículo, aunque predique temáticamente. Si un predicador no invierte el tiempo adecuado para hacerlo, no está invirtiendo el tiempo adecuado para que el Señor llene su mente y su corazón. Si como predicadores lo único que hacemos es pasar información y hacemos que el contenido de la Escritura llegue a nuestra mente y empezamos a espolvorear en todas las personas el conocimiento, pero no permitimos de que ese conocimiento baje hasta el corazón y lo pongamos en práctica, no hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Porque realmente es muy común que hoy en día se pase información, pero esa información muchas veces quizá no provoque la transformación. Ahora, no dudemos del poder de la palabra del Señor, pero es poderosa cuando está en los labios de una persona que no solamente conoce, pero que también pone en práctica lo que la palabra dice. Esdras propuso en su corazón estudiar, comprender, meditar, entender. Entonces no se limitó a eso, sino que también puso en práctica lo que decía la palabra del Señor. Y el último punto de lo que Esdras hizo después de obedecer la palabra del Señor fue enseñarla a otros. El versículo 10 de Esdras capítulo 7 dice de esta manera: había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. ¿Cómo hacemos entonces, queridos hermanos, para que la verdad del Señor que transforma, la verdad que realmente nos muestra a nosotros la voluntad del Señor, se pegue en nuestras mentes, se aplique a nuestro corazón? Como se los dije en un principio, para que la verdad aplique, recuerde y practique. Necesitamos también comunicarla a otros.
Experiencias existen cuando una persona decide tomar un discipulado con alguien y prepara el material, porque esta persona le puede preguntar muchas cosas. Esta persona que está enseñando a este discípulo logra entender con más profundidad el mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que tiene que estar bien preparado a la hora de que le pregunten. Usted nunca va a lograr, hermano, óigalo bien, quizás nunca pueda lograr que las cosas se queden pegadas en su mente si solamente las oye. Necesita ponerlas en práctica. Y si quiere que verdaderamente queden enraizadas en su corazón, necesita comenzar a enseñarlas a otras personas. Necesitamos poder vencer con la ignorancia espiritual. Necesitamos acabar con el analfabetismo bíblico en nuestras iglesias. Cuando cada uno de nosotros como cristianos aprendemos nosotros a depender de Dios por lo que dice su palabra y nos comprometemos a estudiar de todo corazón su palabra, pero también a poner en práctica, a obedecer lo que ella dice, y finalmente estamos dispuestos a enseñar a otros lo que hemos aprendido. Es triste, hermanos, que hoy en día la iglesia cristiana evangélica, que se puede jactar de tener la verdad, pareciera que no le sirve de mucho, porque no la estudia, porque no lo obedece y mucho menos la enseña a otros. Y si enseña algo, muchas veces es lo que escucha de otras personas y no corrobora en las Escrituras que de verdad sea lo que el Señor está diciendo. Estamos pasando situaciones muy duras en este país y usted lo sabe. Estamos siendo bombardeados con situaciones que se salen de nuestro control, hermanos. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando llegan a las universidades, ellos son bombardeados con información antibíblica y comienzan ellos a dudar de su Dios. Estamos perdiendo a estos muchachos porque ahora ellos se levantan delante de sus padres y le dicen: tú no me puedes comprobar lo que tú dices que crees. Y lo más triste de todo es que tienen razón, porque nosotros a veces como adultos, como padres, no hemos pasado el tiempo estudiando, no hemos pasado el tiempo practicando, y mucho menos nos damos el tiempo de enseñarles lo que hemos aprendido. Hacemos como en la escuela, dejamos a los maestros que eduquen la mente de nuestros jóvenes. Bueno, lo mismo hacemos en la iglesia, que eduquen el corazón de nuestros hijos. Pero la enseñanza comienza en la casa. El aprendizaje de las Sagradas Escrituras comienza en el hogar. Desde un principio, esa era la intención del Señor. Las cosas que escuchas de mí, dilas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando vayas por la calle, cuando te levantes en la mañana, cuando te acuestes en la noche, siempre comunica. Era transmisión oral. Y qué interesante que aquellos hijos e hijos de los hijos podían recordar, muchas veces sin necesidad de escribir. Porque no hay como poder entender la palabra del Señor, practicarla y comunicarla. Ahorita que nos enfilamos a iniciar este 2015, tenemos que poner en nuestro corazón este firme propósito. Hagamos una firme decisión. Seamos buenos estudiantes de la palabra del Señor. Conozcamos qué dice el Señor. Y una vez que encontramos ese principio que hay que aplicar a la vida, pongámoslo en práctica. Hagámoslo. No esperemos mucho tiempo. Si el Señor dice que debo hacer esto o aquello, lo hago en ese instante. Y finalmente, una vez que he comprendido lo que eso significa, una vez que me he puesto yo a hacer lo que el Señor dice, no voy a perder mucho tiempo en comunicar. Primeramente a los de la casa e inmediatamente a aquellos que se acercan de mí, compañeros de trabajo, otros hermanos de la iglesia, para poder que la verdad se aplique, recuerde y practique. Es el mejor consejo que la palabra del Señor nos puede dar a usted y a mí. ¿Lo cree? Tenemos un reto, ¿cierto? Si usted lee el final del libro de Esdras, se dará cuenta que hubo un gran avivamiento. Si usted lee ahí, se dará cuenta que el aprendizaje requiere ciertas exigencias. Porque no solamente es decir que sí lo voy a hacer, realmente requiere ciertas exigencias. Y una de ellas, una firme determinación a hacerlo. ¿Lo tiene usted?
En segundo lugar, una diligente asimilación, hacer que esa verdad penetre, entenderla en su contexto. Nuestra iglesia está preparando una serie de estudios de cómo poder estudiar la Biblia por su cuenta de manera inductiva. Aproveche ese tipo de cursos que le van a dar las herramientas para que usted por su cuenta estudie, vea el texto dentro de su contexto y entienda lo que el Señor está queriendo decir a través de su pasaje. Tenemos estudios en la escuela dominical que le van a ayudar a dar el siguiente paso en su fe cristiana. Si ya aprendió esto, ahora va a dar el siguiente paso en su crecimiento espiritual. Y aún si usted nunca ha escuchado de la Escritura, hay un curso que le permite a usted entender, ¿verdad?, de dónde ser su punto de partida para comenzar su relación con Cristo. Aproveche ese tipo de estudios. Hay una escuela dominical donde tomamos el tiempo para abordar temas de interés, temas actuales con respecto a nuestra relación con Dios y las situaciones que enfrentamos en este mundo. Ahí está la información. Al menos queremos que usted sepa que existe un lugar donde usted puede informarse, pero la determinación es suya. La decisión es suya. No deje pasar un año más viviendo en un alfabetismo bíblico, sin saber realmente en un libro qué son los números grandes o qué son los números pequeños. Necesitamos avanzar en nuestro crecimiento espiritual. En tercer lugar, entendamos que exige también una total determinación a poner en práctica lo que aprendamos. No puede ser que seamos oidores, dice Santiago, sino hacedores de su palabra. Oidores hay muchos y escuchar la palabra del Señor no transforma, pero cuando hacemos práctica de lo que escuchamos, ocurren cosas maravillosas en nuestra vida. Pongamos en práctica. Y finalmente tenemos que tener una fiel propagación del mensaje de la palabra del Señor, donde quiera que andemos. No tenemos que enseñar con puntos y acentos, simplemente con nuestras vidas, que ellos sepan que aquel que nos ha transformado es fiel, poderoso para también transformar la vida de los demás. Pero tenemos que hacer una decisión.